Era tarde cuando entré en la entrada de la casa, los faros del coche cortando la oscuridad mientras iluminaban el camino hacia la puerta principal. La casa permanecía inmóvil, una silueta en sombras contra el tenue brillo de la farola cercana. Sin embargo, algo llamó mi atención antes incluso de bajar del coche, la tenue luz cálida que provenía de la ventana de la sala de estar. No era inusual que Emily dejara las luces encendidas, pero había algo diferente esa noche. La luz estaba atenuada, casi atmosférica, y una sombra se movió a través de la ventana, una figura borrosa que reconocí al instante como la de ella. Mientras me acercaba a la puerta, un aroma familiar me alcanzó, sutil pero inconfundible, su perfume favorito. Era rico y floral, una fragancia que había aprendido a asociar con salidas nocturnas u ocasiones especiales. Me detuve en la puerta, escuchando, pero la casa estaba en silencio. El aire afuera se sentía más pesado de lo habitual, como si la noche misma llevara un peso no expresado. Empujé la puerta y entré. Emily estaba de pie frente al espejo en el pasillo, su postura compuesta, sus movimientos deliberados. Se estaba arreglando el cabello, retorciendo algunos mechones sueltos para colocarlos en su sitio. El vestido negro que llevaba me tomó por sorpresa, no era el tipo de prenda que se ponía de manera casual. Podía contar con una mano las veces que la había visto usarlo. Se ceñía a su figura de una manera que hablaba de intención, acompañado de tacones que le daban una elegancia a cada paso. Su maquillaje era sutil pero preciso, como si hubiera dedicado un tiempo considerable a perfeccionar el look. No estaba exagerado, pero distaba de ser casual. Me quité la chaqueta y la arrojé sobre el respaldo de la silla, sin apartar los ojos de ella. ¿A dónde vas?, pregunté, con voz neutra. Ella se volvió para mirarme, sus labios curvándose en una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Kate llamó, dijo. Su esposo tiene problemas en el trabajo y ella necesita a alguien con quien hablar. Nos vamos a encontrar en su café favorito. Su explicación llegó rápido, como si la hubiera ensayado. Asentí, reconociendo la respuesta, pero algo en la situación me incomodaba. Kate era su amiga cercana, sí, pero no recordaba un momento en que sus conversaciones hubieran requerido ese nivel de formalidad. Emily tomó un pequeño bolso de mano de la mesa, sus movimientos fluidos, sin prisa. Estás vestida como si fueras a una gala, no a un café, comenté con un tono ecuánime. Su respuesta llegó con una ligereza que se sentía ensayada. Sabes que odio lucir desaliñada, dijo, su voz cálida pero evasiva. Kate siempre viste lo mejor posible y no quería sentirme fuera de lugar. Se inclinó para besar mi mejilla, su perfume flotando en el aire mientras se alejaba. Su abrigo colgaba cerca de la puerta, una prenda elegante que combinaba con el resto de su atuendo. Mientras se lo ponía, no pude evitar notarlo meticuloso de cada elección. No era solo el vestido o el abrigo, sino la totalidad de su presentación, cada detalle. Parecía cuidadosamente seleccionado, como si se estuviera vistiendo para algo mucho más importante que una charla con amigas en un café. La observé marcharse, el sonido de sus tacones resonando suavemente sobre el piso alicatado mientras salía. El motor del coche arrancó con su ronroneo familiar y me quedé en la puerta, mirando cómo las luces traseras desaparecían calle abajo. Por un momento, consideré dejarlo pasar, ignorar la incomodidad que persistía en mi pecho, pero al volver al pasillo, algo llamó mi atención. Sobre la pequeña mesa junto a la puerta estaban sus llaves de repuesto a plena vista. Fue un descuido inusual en Emily, nunca dejaba esas llaves atrás. Era meticulosa hasta el punto de la costumbre, siempre llevándolas consigo incluso cuando no las necesitaba. Vacilé y luego las recogí, el metal frío presionando contra mi palma mientras se formaba un pensamiento en mi mente. Sin pensar demasiado, salí de la casa y me dirigí a su coche. El interior de su vehículo estaba tan ordenado como siempre, todo en su lugar.
La guantera se abrió con un suave clic, revelando la variedad habitual de objetos, una linterna vieja, algunos recibos arrugados, un botiquín de primeros auxilios. Pero algo resaltaba, un llavero que nunca había visto antes. Era simple, hecho de cuero, con las iniciales JR grabadas en su superficie. Mi mente se aceleró intentando relacionar esas iniciales, pero no coincidían con nadie que conociera en su círculo. Ciertamente, no eran de ella. Devolví todo a su estado original, cerrando la guantera con cuidado antes de volver a la casa. Cuando Emily regresó un par de horas después, se mostraba tranquila, su comportamiento sereno. ¿Cómo está Kate?, pregunté, manteniendo un tono neutral mientras me sentaba frente a mi portátil, fingiendo trabajar en unos informes. Hecha un lío, respondió, quitándose los tacones y acomodándose en el sofá. El comportamiento de su esposo va a peor. Está al límite. Hablamos de lo que podría hacer. Sacó su teléfono y me mostró una foto del café. Kate, en efecto, aparecía allí, con expresión cansada mientras permanecía frente a Emily. Su historia era convincente y la foto le otorgaba credibilidad, pero mientras la observaba, algo me resultaba extraño. No era solo el atuendo pulido o los sutiles cambios en su tono, sino la facilidad con que presentaba todo, como si ningún detalle hubiera quedado sin cubrir. No insistí, no la cuestioné sobre el llavero ni sobre la extraña hora de la reunión. Me limité a asentir, dejando que la conversación se desvaneciera. Sin embargo, la inquietud persistió como un trasfondo permanente. El llavero, el vestido, las explicaciones tan deliberadas, eran piezas de un rompecabezas que aún no estaba listo para armar. Pero tenía claro que esto no era un juego que pudiera afrontar con ligereza. Fuera lo que fuera, requería paciencia, observación y precisión. Entonces decidí no enfrentarla, al menos no todavía. En su lugar, observaría, aprendería y esperaría el momento adecuado. Todo en esta situación apuntaba a un juego más profundo, y si ese era el caso, necesitaba comprender las reglas. Y estaba decidido a averiguar exactamente cuáles eran. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina mientras me sentaba a la mesa, sosteniendo una taza de café negro. Mi mirada se posó en Emily mientras se movía rápidamente por la habitación, reuniendo sus cosas para el día. Su atuendo estaba tan pulido como siempre, una blusa blanca impecable metida en una falda tubo, su elección habitual para ir a trabajar. Sin embargo, había algo diferente en ella esta mañana. Parecía distraída, sus movimientos un poco apresurados aunque seguían siendo elegantes. Llevaba los mismos tacones altos que había usado la noche anterior, los mismos que la habían acompañado a su supuesta reunión con Kate. No era solo su apariencia lo que llamó mi atención, sino su comportamiento. Había una ligera tensión en su forma de moverse, un nerviosismo que intentaba enmascarar con su habitual aplomo. No hice comentarios, limitándome a observar en silencio mientras bebía mi café lentamente. Emily revisó el reloj más veces de lo habitual, murmurando algo sobre una reunión en la oficina. Su explicación de por que estaba tan apurada sonaba razonable en la superficie, pero la conocía lo suficiente para detectar que algo andaba mal. Emily solía ser el epítome de la eficiencia, incluso bajo presión. Hoy, sin embargo, su compostura se sentía un poco demasiado deliberada. Mientras se acercaba a la mesa, su bolso se deslizó de su hombro, derramando su contenido en el piso. Se agachó rápidamente para recoger sus cosas, pero yo ya me había adelantado para ayudarla. Entre los objetos esparcidos, un pequeño recibo llamó mi atención. Lo recogí sin pensar y le eché un vistazo, un hábito adquirido tras años de prestar atención a los detalles. El recibo era de una joyería de alta gama, con fecha de la noche anterior. Mi mirada se dirigió al total, una cifra considerable que de inmediato resaltó
¿Qué es esto? Pregunté, tendiéndoselo con indiferencia, manteniendo un tono neutral pero sintiendo las preguntas. Formarse en mi interior. Ella lo miró y sonrió sin titubear. Oh, es para mi mamá, dijo con ligereza. Se acerca su cumpleaños y pensé en regalarle algo bonito. Ya sabes cuánto le encantan las joyas. Su respuesta fue fluida, ensayada y pronunciada con la misma facilidad que en su día me había fascinado de ella. Asentí, dejando el tema por el momento. Pero sus palabras no me resultaban del todo convincentes. A su madre le gustaban las joyas, sí, pero prefería piezas modestas, no el tipo de artículo extravagante que venden en boutiques como la del recibo. La cantidad en el recibo superaba con creces lo que normalmente gastaría para un regalo. Aún así, no dije más. Archivando esa información para más tarde. Ya había aprendido que ciertas verdades se revelan con mayor claridad cuando se les deja hervir a fuego lento. Después de que Amelie se fue a trabajar, me quedé en la cocina, mis pensamientos girando en torno al recibo. Algo en su explicación se sentía demasiado conveniente, demasiado perfecto para disipar cualquier sospecha. Mientras recogía la mesa, mis ojos se posaron en su teléfono, olvidado sobre la encimera. Una parte de mí dudó, no me gustaba entrometerme, pero las preguntas en mi cabeza me empujaron a actuar. Lo recogí, lo desbloqueé con el código que sabía y rápidamente revisé sus mensajes. La mayoría eran conversaciones mundanas con colegas y charlas casuales con amigos, pero hubo uno que destacó, provenía de un número desconocido y decía: simplemente, gracias por anoche. Todo salió perfecto. No había nombre ni contexto, tan solo una frase breve y críptica que podía significar cualquier cosa. Mi mandíbula se tensó mientras leía la pantalla. Quienquiera que fuera, su mensaje añadía otra pieza al rompecabezas que no dejaba de crecer. Copié el número en una libreta antes de bloquear el teléfono y dejarlo exactamente donde ella lo había dejado. El gesto fue deliberado y metódico, no quería que sospechara que había visto nada. Durante el resto de la mañana, mi mente reprodujo los sucesos de las últimas 24 horas, el recibo de la costosa joya, el mensaje críptico, sus explicaciones cuidadosamente elaboradas. Nada encajaba del todo, pero sabía que no debía sacar conclusiones precipitadas. Si Amelie estaba ocultando algo, seguramente habría cubierto bien sus huellas. Más tarde, mientras me encontraba en mi oficina, los detalles continuaban rondándome. Barajé la posibilidad de que estuviera exagerando, de que mis sospechas fueran infundadas, pero mis instintos me decían lo contrario. Las señales eran sutiles, pero estaban ahí, pequeñas grietas en la superficie pulida que ella mostraba al mundo. Decidí esperar. Reunir más información antes de actuar. La paciencia era una virtud que había aprendido a valorar, sobre todo en situaciones como esta. Esa noche, Amelie regresó a casa con su aplomo habitual. Me saludó con una sonrisa, su voz liviana al preguntar acerca de mi día. Correspondí a su tono, ocultando mis pensamientos con habilidad. Después de cenar, mencionó que tendría que salir de nuevo, esta vez a una reunión de trabajo. Es sobre la presentación que estamos preparando, explicó con naturalidad. Uno de mis colegas solo está disponible esta noche, así que nos reunimos para una discusión rápida. Su explicación era plausible, pero algo en ella sonaba ensayado. ¿Por qué no lo discuten en la oficina?, pregunté, con tono neutral. ¿No sería más fácil en horario laboral? No dudó al responder. Él es de otro departamento y su agenda está llena durante el día. Esta fue la única hora que funcionaba para ambos. Su confianza permanecía intacta, su razonamiento impecable. Cuando se fue, me encontré de nuevo parado junto a la puerta, viéndola marcharse. Pero esta vez decidí actuar. Saqué mi teléfono y marqué el número que había copiado antes. Tras unos cuantos tonos, un hombre contestó. Su voz
Sonaba firme, segura. Aquí Tom, ¿quién habla? No respondí, dejé que el silencio se prolongara antes de colgar. El sonido de su voz quedó dando vueltas en mi cabeza. Era calmada, confiada, tal vez demasiado. Había algo en su tono que me inquietaba. Dejé el teléfono a un lado y me recliné en mi silla, con la mente acelerada. Quien fuera ese hombre, no se trataba simplemente de un conocido casual. Las piezas del rompecabezas empezaban a adquirir forma, pero aún faltaban muchas. El recibo de la joya, el mensaje, sus explicaciones tan bien elaboradas, todo apuntaba a algo que sucedía tras la superficie. Algo que ella se empeñaba en ocultar con esmero. Mientras permanecía en la quietud de la casa, decidí seguir observando, ir uniendo los fragmentos hasta obtener una imagen clara. La fachada de Emily comenzaba a resquebrajarse, mostrando vislumbres de la verdad. Pero aún no estaba listo para enfrentarla. No todavía. Quería conocer el alcance de lo que ocurría antes de dar mi siguiente paso. Su imagen perfecta empezaba a desmoronarse y no me perdería la oportunidad de descubrir la realidad que tan cuidadosamente escondía. Su fachada ideal comenzaba a fracturarse, pero yo no iba a dejar escapar la oportunidad de ver el cuadro completo. La noche comenzó como tantas otras, con Emily preparándose para lo que ella llamaba una reunión de trabajo. Se desplazaba por el dormitorio con precisión ensayada, eligiendo su atuendo con cuidado. Me apoyé con aire casual en el marco de la puerta, observando cómo daba los últimos retoques a su apariencia. Su elección para la velada, un traje sastre negro, entallado combinado con joyas discretas pero elegantes, era demasiado sofisticada para una simple reunión. El ligero aroma de su perfume flotaba por la habitación, sutil pero intencional. Todo en su rutina transmitía atención al detalle. Y aunque lucía tranquila, pude captar la sutil energía nerviosa en sus movimientos, la forma en que revisaba su teléfono. De reojo, la pequeña pausa al ajustar sus zapatos. Era cautelosa, pero no lo suficiente para engañarme. Cuando se fue, no desperdicié ni un segundo. Tenía mi plan trazado desde antes. En lugar de seguirla con mi propio coche, que ella podría reconocer, pedí prestado un vehículo a un viejo amigo, un auto común que se fundía con facilidad en el entorno. No quería arriesgarme a que me viera. Esperé a una distancia segura, viendo cómo su coche se alejaba. Conté hasta 10 antes de encender el motor y seguirla. Ella conducía con confianza, sin titubear en los cruces ni detenerse para mirar a su alrededor. Estaba claro que no. Sospechaba que alguien la vigilaba. Su camino la llevó al estacionamiento de un gran centro comercial. Desde mi posición, cerca del borde del lote, tenía una vista clara de su coche. Ella se bajó, sus tacones resonando sobre el asfalto, y se detuvo un instante para mirar a su alrededor. No había señales de duda, solo una breve inspección de su entorno. En cuestión de minutos, un hombre surgió de entre las sombras del estacionamiento. Era alto, y su traje hecho a medida le sentaba como una segunda piel. Un destello de un reloj de alta gama relució cuando se acercó. Su interacción fue sutil, contenida. No se abrazaron ni hubo gestos públicos de cariño, pero la forma en que su mano se posó ligeramente en el codo de ella se prolongó un instante demasiado como para ser algo meramente profesional. Observé cómo hablaban. Una conversación breve antes de dirigirse juntos a un pequeño restaurante cercano. Mi pulso se aceleró, aunque exteriormente me mantuve tranquilo, con la mano firme sobre el volante. Esperé a que entraran antes de bajarme. El restaurante tenía grandes ventanales que me permitían ver claramente su mesa. Se sentaron en una esquina, lejos de la entrada pero a plena vista. El porte de Emily era relajado, su sonrisa genuina. El hombre se inclinó un poco hacia adelante mientras hablaban, su expresión atenta. Por sus gestos, era evidente que la conversación era personal, no de negocios.
Saqué mi teléfono y tomé algunas fotografías, silenciando el sonido del obturador. Cada movimiento que hacía era deliberado, calculado, no pensaba actuar a lo loco. Durante la siguiente hora me quedé en mi coche, con la mirada fija en el restaurante. De vez en cuando, revisaba las fotos, analizando su lenguaje corporal en cada imagen. El hombre parecía cómodo, sus movimientos seguros y confiados. Amelie reflejaba esa comodidad, su habitual aplomo potenciado por la presencia de él. No parecían simples conocidos o colegas, de eso estaba seguro. La pregunta que me quemaba era hasta dónde llegaba su conexión y qué significaba para la fachada cuidadosamente construida de ella. Finalmente salieron del restaurante. La escena fuera fue aún más reveladora. El hombre la condujo suavemente hacia su coche, su mano rozando el hombro de ella de un modo que se sentía intencional. Intercambiaron algunas palabras antes de que él se diera la vuelta y se marchara, dejándola para que se fuera sola. Se desarrolló como una actuación bien ensayada, cada gesto intencionado, cada palabra calculada. Esperé hasta que se hubo marchado antes de arrancar mi auto y seguirla de regreso a casa. Cuando Amelie volvió, conservaba la misma compostura despreocupada que había mostrado al principio de la noche. Me saludó con una sonrisa, mencionando con naturalidad que la reunión había concluido antes de lo previsto. Asentí, con la expresión neutra, y la observé mientras se dirigía al baño. Su comportamiento resultaba impecable, como si creyera de verdad que su historia disipaba cualquier duda. Pero yo sabía que no. Esa misma noche, después de que se durmiera, decidí revisar su coche. Con sigilo, atravesé la casa y tomé la llave de repuesto que siempre guardaba en la encimera de la cocina. El garaje estaba oscuro, pero no necesitaba mucha luz para buscar lo que quería. Registré el interior con cuidado, de forma metódica. En la guantera, oculta bajo un montón de papeles, encontré un pequeño sobre. Mantuve la calma mientras lo abría, encontrando dentro una tarjeta de presentación y un papel doblado. La tarjeta llevaba el nombre Thomas Revers, junto con un cargo que me quitó la respiración, director ejecutivo. El nombre me resultaba familiar, era la nueva contratación de la que mis colegas y yo habíamos hablado unos días antes. La revelación me golpeó con fuerza, haciendo que mi mente se llenara de conjeturas. Tener al tal Rivers implicaba una dimensión completamente nueva, conectada a mi propio ámbito profesional. Las apuestas acababan de subir. El papel doblado resultó ser el menú del restaurante donde Amelie había estado cenando esa noche, sin marcas ni anotaciones, probablemente un recuerdo que no había pretendido dejar atrás. Devolví todo a su lugar original, sin dejar rastros de mi intromisión, y regresé a la casa. Cuando Amelie volvió unas horas después, se mostraba tranquila, su comportamiento sereno. ¿Cómo está Kate?, pregunté, manteniendo un tono neutral mientras me sentaba ante mi portátil, fingiendo trabajar en algunos informes. Hecha un lío, respondió, quitándose los tacones y acomodándose en el sofá. El comportamiento de su esposo va a peor. Está al límite. Hablamos de lo que podría hacer. Sacó su teléfono y me mostró una foto del café. Kate, en efecto, estaba allí, con expresión agotada mientras se sentaba frente a Amelie. Su historia era convincente y la foto le daba credibilidad. Pero mientras la observaba, algo no cuadraba. No era solo el atuendo meticulosamente compuesto o los matices sutiles de su discurso, sino la facilidad con la que presentaba todo, como si ningún detalle hubiera quedado sin planificar. No seguí presionando, ni le pregunté por el llavero o la inesperada reunión. Me limité a asentir, dejando que la conversación se diluyera. Sin embargo, la desconfianza persistía, un murmullo incesante en mi interior. El llavero, el vestido, las explicaciones tan deliberadas, eran piezas de un rompecabezas que aún no me atrevía a resolver. Pero una cosa me quedaba clara,
no podía abordar este asunto a la ligera. Lo que fuera que estuviera pasando requería paciencia, observación y precisión. Decidí en ese momento que no la confrontaría, al menos no por ahora, observaría, aprendería y esperaría el momento oportuno. Todo apuntaba a un juego más elaborado y necesitaba entender las reglas. Estaba decidido a descubrir qué se ocultaba tras esa fachada tan cuidadosamente construida. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por la ventana de la cocina mientras me sentaba a la mesa con una taza de café negro. Mi atención se centró en Amelie, que se movía con presteza por la habitación, juntando sus cosas para él. Día. Su atuendo seguía tan impecable como siempre, una blusa blanca inmaculada dentro de una falda de tubo, su elección habitual para el trabajo. Sin embargo, esta vez parecía distinta. Se notaba cierta distracción en su mirada, un aire de prisa, aunque seguía mostrándose compuesta. Llevaba los mismos tacones altos de la noche anterior, los que había usado para su supuesta reunión con Kate. No fue solo su apariencia lo que me llamó la atención, sino su actitud. Un leve nerviosismo empañaba su habitual porte. Tranquilo. Mantuve mis observaciones para mí, bebiendo mi café con calma mientras ella preparaba su desayuno. Revisó el reloj más veces de lo habitual, murmurando algo sobre una reunión que tenía en la oficina. Decía que esa era la razón de su apuro, y aunque en apariencia resultaba razonable, yo la conocía lo bastante para saber que algo no encajaba. Mientras se acercaba a la mesa, su bolso resbaló de su hombro, desparramando su contenido en el piso. Se agachó para reunir sus cosas, pero yo ya había comenzado a ayudarla. Entre los objetos tirados, me fijé en un recibo que recogí sin pensarlo, un reflejo de mi costumbre de escudriñar cada detalle. Era de una joyería de lujo, con fecha de la noche anterior. Mis ojos se dirigieron de inmediato al importe, notablemente elevado. ¿Qué es esto?, le pregunté, dándoselo de forma casual, con un tono neutro pero sintiendo que las preguntas se agolpaban en mi cabeza. Ella lo vio y sonrió con naturalidad, sin un solo titubeo. Oh, es para mi mamá, dijo con voz ligera. Su cumpleaños se acerca y pensé en regalarle algo bonito. ¿Sabes cuánto le encanta la joyería? Su respuesta fluyó con la misma soltura que en su día me había cautivado. Asentí, dejando a un lado el tema por él. Momento, pero sus palabras no me convencían. Su madre apreciaba las joyas, sí, pero siempre prefería piezas modestas, no el tipo de artículo exorbitante que uno encuentra en esas boutiques. La cifra en el recibo superaba con creces lo que Amelie había gastado antes en regalos para ella. No obstante, decidí no insistir más por entonces, almacenando ese detalle para examinarlo después. Aprendí hace tiempo que algunas verdades se muestran con mayor claridad cuando uno se toma el tiempo de dejarlas madurar. Después de que se fue, me quedé en la cocina, rumiando la explicación que me había dado. Algo no cuadraba en su historia, era demasiado perfecta para disipar cualquier sospecha. Mientras terminaba de recoger, mi atención recayó en su teléfono, olvidado en la encimera. Por un momento dudé. No soy de los que husmean en la vida de los demás, pero mis sospechas me animaron a actuar. Lo tomé, lo desbloqueé usando el código que conocía y fui directamente a sus mensajes. Casi todos eran charlas cotidianas con colegas o amigos, nada fuera de lo común. Pero hubo uno que destacó, provenía de un número desconocido. Gracias por anoche. Todo salió perfectamente. No aparecía ningún nombre ni explicación, solo una frase breve, tan enigmática que podía significar cualquier cosa. Sentí cómo se tensaba mi mandíbula mientras leía esas palabras. Fuera quien fuese, su mensaje añadía un nuevo eslabón a esa cadena de sospechas. Noté el número en una libreta y luego cerré su teléfono para dejarlo tal cual estaba. Fue un gesto calculado,
No quería que Emily sospechara que me había fijado en algo. Durante el resto del día, no podía apartar de mi mente los acontecimientos de las últimas 24 horas, el recibo de la joyería cara, el mensaje críptico, las explicaciones magistralmente hiladas. Nada cuadraba, pero tenía claro que no debía precipitarme. Si Emily ocultaba algo, también era muy probable que hubiera tomado precauciones para ello. Por la tarde, mientras me sentaba en mi oficina, las dudas y suposiciones seguían atormentándome. Pensé que tal vez estaba exagerando, que mis sospechas no eran más que producto de mi imaginación. Sin embargo, mis instintos me decían lo contrario. Las señales estaban ahí, sutiles pero persistentes, pequeñas fisuras en la imagen de perfección que Emily mostraba al mundo. Decidí esperar un poco más, recolectar más pruebas antes de dar un paso. La paciencia se había vuelto para mí una virtud imprescindible. Cuando Emily regresó esa noche, volvió con su aire sereno y autoasegurado. Me sonrió, hablando con ligereza acerca de su día. Yo le respondí con la misma actitud, sin revelar mis verdaderos pensamientos. Tras la cena, anunció que debía salir nuevamente, esta vez para una reunión de trabajo. Es sobre la presentación que tenemos en marcha, explicó con naturalidad. Un compañero de otro departamento no puede durante el día, así que hemos quedado esta noche. Su justificación era plausible, pero seguía sintiéndose ensayada. ¿No sería más práctico planearlo en la oficina? Pregunté con tono neutro. ¿Por qué reunirse ahora? Ella no titubeó al contestar. Él tiene la agenda llena durante el día, es la única hora libre que coincidía con la mía. Sus palabras seguían sonando rotundas y convincentes, sin asomo de duda. Cuando se marchó, volví a quedarme junto a la puerta, viéndola alejarse. Pero esta vez estaba decidido a tomar la iniciativa. Saqué mi teléfono y marqué el número que había guardado. Tras un par de tonos, contestó un hombre. Su voz era firme y segura. Tom al habla, ¿quién es? Guardé silencio unos instantes antes de colgar. Aquella voz no solo era calmada, sino que denotaba una confianza que me inquietaba. Dejé el móvil y me hundí en la silla, con la mente acelerada. Quien fuera aquel individuo, no podía ser un mero conocido casual. Las piezas del rompecabezas se agolpaban, comenzando a formar un boceto. El recibo de la joyería. El mensaje, las explicaciones de Emily. Todo apuntaba en la misma dirección, algo se cocinaba bajo la superficie. Cautelosamente oculto. Mientras la casa permanecía en silencio, decidí seguir con la estrategia de recopilar información, aguardando a tener un cuadro más claro. La fachada de Emily mostraba cada vez más grietas, dejando entrever la verdad oculta. Pero no. Estaba listo para enfrentarla. Aún necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. Su imagen perfecta empezaba a desmoronarse, y no me perdería la oportunidad de averiguar qué se ocultaba tras esa apariencia tan cuidadosamente forjada. Creía que su disfraz era impecable, pero yo sabía que me había subestimado. Al día siguiente me desperté con un plan ya tomado forma en mi cabeza. Cada detalle que había recopilado hasta ahora, fotos, recibos, el nombre Thomas Revers, apuntaba a una base sólida, pero todavía necesitaba más pruebas, algo contundente que no solo confirmara mis sospechas, sino que me diera ventaja. Aquello ya no iba solo de una traición, sino de control. Decidí afrontar la mañana con deliberada paciencia, sabiendo que precipitarme solo pondría en peligro mis intenciones. Mientras Emily se preparaba para su día, yo permanecía tranquilo, sentado frente a la mesa, bebiendo un café. Aplacé mi propia salida de casa con la excusa de una reunión pospuesta. Ella arqueó una ceja, extrañada por mi cambio de rutina. Pero no lo cuestionó, toda su atención estaba en su propia agenda. Una vez más, se marchó con su atuendo impecable, transmitiendo profesionalidad y estilo. En cuanto se fue, me puse manos a la obra.
Mi primera llamada fue a un colega de confianza del departamento de seguridad de la empresa, presentando mi petición como una revisión rutinaria relacionada con posibles fugas de datos. Le pedí acceso a las grabaciones de vigilancia del edificio y también las de un restaurante cercano. Mi posición en la compañía me daba la autoridad suficiente para solicitarlo sin despertar sospechas. Es una simple precaución, dije con aire serio. Él no puso objeciones y prometió tener las grabaciones para el final del día. Con eso en marcha, decidí volver a seguir a Emily, utilizando el mismo coche prestado para no llamar su atención. Ella siguió su patrón habitual, conduciendo con aparente despreocupación. Llegó a su destino de siempre, el mismo restaurante de lujo donde la había visto reunirse con Rivers. Desde mi posición, la vi aparcar y bajar del coche. Movimientos fluidos y seguros. En cuestión de minutos, Rivers apareció de nuevo, con ese porte que transmitía autoridad. Esta vez fueron menos discretos. Él la saludó colocando una mano en su cintura, manteniéndola ahí un instante que rompía toda apariencia de formalidad. Tomé mi cámara y capturé una serie de fotos donde se veía perfectamente el momento. Ya no había dudas sobre la intimidad entre ellos. Entraron al restaurante y desde los ventanales pude ver cómo se sentaban a la mesa, más relajados, más cómodos, como si la rutina fuera familiar. Rivers estaba a gusto, seguro, y Emily reflejaba esa misma confianza, su elegancia habitual, realzada por su compañía. No se trataba de dos simples colegas. La verdadera cuestión era cuál era la profundidad de esa relación y cómo encajaba en la imagen tan bien cuidada de Emily. Tras una hora, salieron de allí. El siguiente gesto fue todavía más revelador, él la besó brevemente, un acto que no daba cabida a malinterpretaciones. Intercambiaron algunas palabras antes de ir a un hotel cercano. Mi pulso seguía tranquilo, sin embargo, mantuve firme mi resolución de seguir registrándolo todo, cada movimiento que reforzara mis sospechas. Les di 15 minutos antes de entrar en el hotel. El lobby estaba tranquilo, con el aire acondicionado contrastando con el calor de la tarde. Me acerqué a recepción con la confianza que usaba en mis negociaciones y mostré mi acreditación, afirmando que realizaba una investigación corporativa relacionada con un asunto interno. Un discreto intercambio de dinero me garantizó su cooperación. Efectivamente, confirmaron que la habitación estaba registrada a nombre de Thomas Rivers. Satisfecho, salí del lugar tan rápido como entré, sin dejar pistas de mi presencia. Ya en mi coche, comencé a atar cabos. Rivers no solo estaba usando recursos de la compañía para financiar sus aventuras, sino que lo hacía con un descaro absoluto. Esto ya no era solo algo personal, también era profesional. Su arrogancia, unida a la duplicidad de Emily, me ofrecían un arma poderosa. Aún así, no pensaba actuar con precipitación. Necesitaba asegurarme de que cada paso que diera fuera metódico y contundente. Al volver a casa esa noche, clasifiqué todas las pruebas, fotos, documentos del hotel, recibos, grabaciones. Lo guardé todo con orden en un disco seguro, encripté los archivos y escondí el dispositivo en un lugar donde nadie pensaría. Buscar. Saber que tenía esas pruebas me confería un sentimiento de control, pero no dejé que me dominara la impaciencia. Todavía había más que descubrir, y mi siguiente movimiento debía ser impecable. Emily llegó poco después, tan fresca y confiada como de costumbre. Me preguntó cómo había estado mi día y respondí con la misma neutralidad distante. Después de cenar, mencionó que necesitaba salir otra vez, esta vez por un asunto de trabajo relacionado con una reunión nocturna. En su voz no se apreciaba incertidumbre alguna, y yo fingí creerla, igualando su actitud relajada. Cuando se fue, me quedé en la sala, pensando en el siguiente paso. Al día siguiente fui a la oficina de Rivers, con la excusa de tratar un posible acuerdo estratégico.
Me recibió en un espacio de vidrio muy moderno, con vista a la ciudad. Fingí centrarme en el supuesto proyecto, pero en realidad lo estudiaba, cada palabra que decía, cada guiño que soltaba, los registraba mentalmente. Irradiaba confianza, pero ahora yo conocía su verdadero yo. Terminada la reunión, me marché sin incidentes. Rivers no sospechaba nada, Emily tampoco. Por el momento, les dejaría creer que controlaban la situación. Reuniría más información, afianzaría la trampa que planeaba tender. El juego aún no había terminado, ni de lejos. Esa noche, de nuevo acostado junto a Emily, me quedé despierto un buen rato, contemplándola mientras dormía con tranquilidad, ajena a la tempestad que se avecinaba. Había jugado muy bien su papel. Pero me había subestimado. Su fachada perfecta seguía resquebrajándose y yo estaría ahí para verlo todo. Emily pensó que su disfraz era infalible, pero sabía que me había infravalorado. A la mañana siguiente me desperté con un plan. Tenía todas las piezas, fotografías, recibos, el nombre Thomas Rivers. Había creado una base sólida, pero requería algo más firme, algo indiscutible que me diera no solo la certeza de mis sospechas, sino la ventaja que necesitaba. Aquello ya no era solo una cuestión de traición, sino de control. El paso siguiente era claro, encontrar el eslabón más débil. Y ese eslabón resultó ser Julia Rivers, la esposa de Thomas. No tardé mucho en dar con la información esencial acerca de ella. Pertenecía a una familia influyente, de esas que operan entre bastidores con un poder visible a la vista de todos. Su matrimonio con Rivers había sido una suerte de acuerdo para que él escalara profesionalmente a través de sus conexiones familiares. Sin embargo, sabía por rumores que su relación estaba muy deteriorada y que ella sospechaba desde hace tiempo de la infidelidad de él, careciendo de pruebas para encararlo directamente. Para mí, representaba una oportunidad, una potencial aliada en mi misión de derribar la fachada de Rivers. Tenía que contactarla con cautela. Me puse en contacto con su asistente personal, presentándome como alguien que poseía información que podría afectar la reputación de la familia. Funcionó. Julia aceptó reunirse conmigo en un club privado que frecuentaba, un lugar famoso por su discreción. Cuando llegué, ella ya me esperaba, su postura erguida y su expresión fría como el mármol. No se molestó en fingir cortesía. Me observaba con intensidad, invitándome a tomar la palabra primero. Sé que tu marido te engaña, dije, pasándole una carpeta por encima de la mesa. Dentro había fotos, facturas y registros de hotel que no dejaban lugar a dudas. Julia apretó con fuerza su copa de vino, la única muestra de su reacción. ¿Con quién?, preguntó con voz afilada pero contenida. Dejé que el silencio se alargara un instante antes de responder. Con mi esposa. Mi admisión cayó como esperaba. Su expresión se alteró por un segundo, dejando entrever rabia y humillación, antes de recomponerse. ¿Qué es lo que quieres?, exigió con mirada helada. Me acomodé en mi asiento y respondí con tono mesurado. Justicia y tu cooperación. Le conté mi posición, explicándole que había recolectado pruebas suficientes para acabar con Rivers, tanto en el ámbito personal como en el profesional, desvío de recursos de la empresa, discrepancias financieras, su propia infidelidad. Mi exposición fue detallada y ella escuchaba con atención, su apariencia gélida revelando, pese a todo, un atisbo de dolor e ira. Cuando terminé, guardó silencio y al cabo de un momento rió en voz baja, amarga. No sabe con quién se ha metido. Bien, ¿qué necesitas de mí? Durante la siguiente hora, pactamos un plan. Julia me proporcionó acceso a detalles incriminatorios adicionales, incluyendo registros financieros que demostraban cómo Rivers había manipulado los activos de la familia. Reforzamos el caso en su contra, cerrando todos los ángulos posibles.
La verdadera sorpresa fue descubrir el proyecto de Rivers para exhibir públicamente mi humillación, aludiendo a la aventura con Emily y proclamando su victoria al quedarse con mi esposa. Planeaba presentarse en mi casa con ese espectáculo de arrogancia. Julia y yo entendimos en ese momento que debíamos aprovechar la oportunidad. Si Rivers quería un escenario público, lo tendría, pero bajo nuestras condiciones. Así se selló nuestra alianza, consolidada no solo por el objetivo en común, sino también por el entendimiento mutuo. Se había forjado un respeto compartido que amenazaba con convertirse en algo más. Mientras trazábamos la estrategia final, su desdén hacia Rivers se hizo más evidente. Me habló de sus años de manipulación y rutinas vacías, con un tono helado, pero firme en la determinación de acabar con él. Yo escuchaba con cautela, mostrando empatía, y eso pareció relajarla un poco. Su semblante de mujer controlada dio paso a la persona real, vulnerable pero decidida a tomar las riendas. El ambiente cambió cuando, en un momento, alargó su mano para rozar la mía, su gesto breve, pero inequívoco. ¿Te das cuenta?, susurró, de que esto podría destruirlo todo. Mantuve la mirada y contesté con tranquilidad. Lo sé. Un silencio denso se apoderó de la habitación, hasta que ella se inclinó hacia mí y entonces sucedió, un beso que inició con cautela, probando un límite, pero que se encendió de inmediato con toda la pasión contenida. Fue un acto sin titubeo, un arrebato en el que ambas voluntades se encontraron de golpe. Acabamos en su casa, una mansión que se escondía de las miradas indiscretas. Las palabras sobraban, ambas partes sabíamos cuál era la razón de todo. Aquella noche no fue un escape, sino un acto de poder compartido, de retomar el control donde antes nos habían hecho sentir impotentes. A la mañana siguiente me desperté contemplando el techo ornamentado de su dormitorio, mientras ella descansaba a mi lado. El recuerdo de lo que había pasado seguía vivo, no con arrepentimiento, sino con la seguridad de que habíamos estado en el mismo punto de quiebre. Se incorporó suavemente, pronunciando con voz ronca. Ahora estamos más unidos que nunca. Me esbocé una leve sonrisa, asintiendo. No era simplemente un deseo de venganza, habíamos creado un lazo. Entre los dos, completamos los preparativos. Su conocimiento interno sobre Rivers resultó definitivo. Sabía cómo pensaba, cuáles eran sus puntos débiles. Entre risas íntimas y murmullos cómplices, creamos una estrategia para acabar con él. Salí de su casa al amanecer, con la determinación de dar los últimos retoques. Esa noche sería la partida final, el desenlace que Julia y yo tanto habíamos esperado. Destruiríamos a Rivers con sus propios métodos, desvelando toda la verdad. Antes de despedirnos, nos miramos con complicidad, conscientes de que estábamos dando un paso sin retorno. Se miraron el uno al otro sonriendo, sabiendo que el acto final estaba a punto de comenzar. Yo sabía que ese día sería crucial. Las piezas estaban dispuestas y las jugadas planeadas al detalle. Emily volvería de su trabajo, representaría su teatro de costumbre y luego buscaría cualquier excusa para otra reunión de trabajo. Pero esta vez, yo ya lo tenía todo calculado. Julia y yo habíamos previsto hasta el último movimiento. La mañana transcurrió con normalidad. Julia y yo pulimos los matices de nuestro plan, examinando cualquier resquicio. Ella era perfecta para esta alianza, con una mente táctica tan afilada como la mía. Ambos ansiábamos ver a Rivers caer. Y, con nuestros esfuerzos combinados, habíamos tejido una trampa de la que no escaparía. Pero aún faltaba añadir un detalle decisivo, un toque final que se convirtió en mi obsesión. No bastaba con exponerlo, había que humillarlo. Al atardecer, todo estaba preparado. Cuando Emily regresó, su actitud era exactamente la esperada, cándida, distante, sin dejar entrever sus verdaderas intenciones. Siguió su rutina con precisión casi mecánica, retocándose ante él espejo,
convencida de que esa noche todo se desarrollaría como ella planeaba. No interferí en sus preparativos, la observé en silencio, notando la ironía de su confianza. En cuanto salió, me cercioré de que Julia estuviera cerca. Entramos en la casa juntos, subiendo a la habitación principal. Ajusté la escena según lo planeado. Julia se mostró dispuesta a dejar que le atara las muñecas, y ella rió, burlona, reflejando la química que se había gestado entre nosotros. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntó con un matiz divertido en la voz. Le devolví la mirada con serenidad. Confía en mí. Este será el principio de su fin. Julia se acomodó en la cama, las sábanas realzando su silueta elegante, mientras un cierto objeto demasiado atrevido para describirlo en detalle le daba un toque surrealista a la escena. Su expresión denotaba calma y un leve desafío, como quien reta a cualquiera que ose cuestionar su dominio de la situación. El momento era perfecto, la trampa lista para dispararse. En ese instante escuché la puerta de entrada. Emily regresaba con Rivers, tal como suponíamos. Sus pasos eran cautos, mezclados con un atisbo de entusiasmo. Fue directo al baño para refrescarse, probablemente ansiosa por lucir fabulosa frente al hombre que creía que la había salvado de su vidita insípida. Al cabo de unos momentos, oí otro motor que se apagaba en la calle. Rivers había llegado. Precisamente lo que esperábamos. Me moví hasta la sala de estar, alistándome para el gran enfrentamiento. Emily abrió la puerta para Rivers, que entró exhibiendo la confianza altanera que yo ya había observado antes. Estudió el lugar con un aire jactancioso antes de fijar su mirada en mí, con un gesto ufano en el rostro. Escucha, Jack, empezó, con un tono que destilaba condescendencia, esta noche me llevo a tu esposa. Se quedará conmigo mientras tú, digamos que te quedas solo como el estúpido que eres. Emily, a su lado, asintió, mirándome con frialdad. Sí, Jack, dijo con desdén. Ya no soy tu esposa, ahora soy la mujer de un hombre de verdad. Sus palabras fueron puñaladas, sin embargo, no mostré ninguna reacción. Manteniendo la calma, dejé que el silencio hablara por mí. Finalmente, cuando creí que bastaba, respondí con voz pausada. Bueno, en ese caso supongo que debería deciros que esta noche no me voy a quedar solo. Rivers parpadeó, confundido, intentando entender a qué me refería. Emily me miró sin comprender. Esbocé una leve sonrisa y señalé hacia el piso superior. Tengo una sorpresa para ustedes. Subí la escalera, llevando a ambos tras de mí. Al abrir la puerta del dormitorio, se quedaron clavados en el umbral, pasmados por la escena. Julia permanecía en la cama, aún con las muñecas atadas, relajada. La iluminación suave de la ventana realzaba sus rasgos y su mirada era pura confianza. Hola, Tom, dijo con voz serena. Gusto en verte. El golpe fue instantáneo. El semblante de Rivers se tornó pálido, la altivez transformada en pánico. ¿Qué significa esto?, farfulló con la voz temblorosa. Emily se quedó inmóvil, sus ojos yendo de Rivers a mí, incapaz de articular palabra ante lo que estaba presenciando. Yo crucé los brazos, dejando que mi voz adquiriera un tono firme e implacable. Ahora ya entendéis cuál es la situación. Lo sé todo, tengo pruebas de cada una de vuestras jugadas. Y, Tom, ¿recuerdas esos fondos de la empresa que usaste para tus caprichos? También tengo esa evidencia. Julia añadió, sin perder la serenidad. Y yo confirmo cada detalle. Tengo suficientes contactos para asegurarme de que no salgas bien parado de esto. Rivers apenas logró mantener la compostura. No haréis esto, podemos llegar a un acuerdo. Negué con la cabeza, sin borrar esa media sonrisa amarga. Intentaste destruirme, Tom. Ahora te toca a ti enfrentar las consecuencias. El ambiente se tornó tan espeso que casi se podía palpar. Emily y Rivers, antes tan seguros de su victoria, retrocedieron.
huyendo en silencio. Oí el portazo al marcharse y no sentí el menor impulso de ir tras ellos. Cuando la casa volvió a quedar en calma, me volví hacia Julia, que me miraba con regocijo y un atisbo de excitación. Bueno, dije, quitándome la chaqueta y dejándola a un lado, parece que la noche acaba de empezar. Ella rió suavemente, su mirada chispeante. La pasión que siguió fue la consumación de semanas de tensión acumulada. Aquella noche la pasamos celebrando, confirmando la certidumbre de nuestro plan y sintiendo la libertad de saber que la trampa se había cerrado sobre Emily y Rivers. A la mañana siguiente, tenía la mente más clara que nunca. Preparé los documentos del divorcio y se los entregué a Emily. En cuanto apareció por la puerta, con el gesto demacrado. Ni siquiera intentó justificarse demasiado, se limitó a farfullar algo sobre llevar el proceso de manera civilizada. No me molesté en responder. No quedaba nada que decir. Rompí con Emily definitivamente. Ella entendió demasiado tarde que había perdido y su única recompensa fue su coche, una muestra de mi parte. Mientras, en el tribunal, las pruebas de su infidelidad hicieron el proceso dolorosamente rápido y sin lugar a reclamos. Por su parte, Julia se encargó de Rivers con la misma determinación. Usando los documentos que habíamos recabado y la influencia de su familia, le cerró todas las puertas posibles. Los escándalos financieros y el uso indebido de fondos corporativos se convirtieron en su tumba profesional. Lo despidieron en cuestión de semanas y su reputación quedó manchada irremediablemente. Nadie de renombre osaría contratarlo. Julia tampoco se anduvo con titubeos al presentar su propio divorcio, escudándose en un acuerdo prenupcial que resultó demoledor para Rivers, que perdió casa, autos, cuentas, todo. Lo dejó sin nada. Emily, al verse librada de ambos, quedó a la deriva, sin el respaldo que creía asegurado con Rivers. Sus supuestos amigos le dieron la espalda, y su imagen de mujer sofisticada se fue deshaciendo. Terminó en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, obligada a vivir con las consecuencias de sus engaños. Rivers se desvaneció en la insignificancia, reducido a ser un nombre asociado con un escándalo. Mientras tanto, Julia y yo nos fortalecimos, compramos una casa nueva que simbolizaba nuestro futuro compartido, lejos de la farsa que habían sido nuestras vidas anteriores. Cada día descubríamos aspectos desconocidos el uno del otro. Ella me sorprendía con su vitalidad, su inteligencia y esa firmeza que la mantenía en pie. Yo hice lo propio, apoyándola en cada proyecto o inquietud que tuviera. Entre los dos creamos algo más sólido, marcado por una complicidad genuina que ninguno había experimentado antes. Con el tiempo, la historia de Emily y Rivers se apagó, perdida en medio de las habladurías y los rumores que ya no interesaban a nadie. Ellos mismos quedaron relegados a sus propias sombras, sin poder escapar al naufragio que habían provocado. Y Julia y yo, por nuestra parte, aprendimos que de las cenizas puede surgir algo hermoso. Ella vio en mí no solo a un hombre traicionado, sino a una persona capaz de canalizar ese dolor y transformarlo en una fuerza renovada. Yo descubrí en ella una aliada y cómplice insuperable, alguien que entendía la importancia de la lealtad y la justicia. Finalmente, esta historia de intrigas y engaños desembocó en una liberación. Al ver la caída de Emily y Rivers, sentí no solo el sabor dulce de la venganza consumada, sino la satisfacción de haber roto de una vez por todas con mentiras y apariencias. Julia y yo habíamos emergido unidos y más fuertes, dueños de un nuevo comienzo sin máscaras. No éramos víctimas sino vencedores, y esa fue la victoria definitiva.